de los mercados. José Antonio. Gracias, Eva. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, China está centrando gran parte de la atención en este inicio de semana, aunque esta pasada madrugada parece que se ha conseguido mantener, madrugada nuestra, un poco más bajo control los disturbios y sin necesidad de una excesiva fuerza. Aún así, ¿tiene motivo el mercado para estar tenso con lo que está sucediendo en China en la política de COVID-0? Tiene motivo para ser prudente. No tanto por las manifestaciones en sí. A mí me extrañaría mucho que con el nivel férreo de control que tienen las autoridades chinas sobre la población y sobre la información, que es muy importante, pues esto se extendiera. Esto lo veo complicado. Habrá, por supuesto, brotes de descontento y habrá más, pero de ahí a que eso sea un problema para el control del país, etcétera, lo dudo mucho. Lo que ocurre, y por lo que creo que sí hay motivos para estar vigilantes, para que sea algo que a los mercados les ponga nerviosos, es porque China es la fábrica del mundo. Entonces, si la fábrica del mundo reduce su producción como consecuencia de los confinamientos, no de los conflictos ni de las manifestaciones, de los confinamientos, en ese caso sí podría afectar a la cadena de producción mundial. Si la fábrica del mundo, digamos que, por ejemplo, confina al 20% de sus trabajadores, visto el nivel que alcanza el COVID ahí y que, digamos, esa es la política que siguen, sí podría tener un efecto, por ejemplo, sobre las cadenas de producciones. Ahora que estamos saliendo, empieza a notarse una salida del problema de la inflación por la parte de las cadenas de producción y distribución, que es algo que está ya en gran medida, bueno, está mejorando mucho, podemos decir, sobre todo la parte del transporte. Pues imaginemos, como digo, que hubiera una disrupción, una interrupción en la producción en China y en el transporte, porque igual que confinan a gente en las fábricas, la confinan en los puertos, o que trabaja en los puertos. Por lo tanto, es un motivo para ser vigilantes, vigilar hasta dónde llegan esos confinamientos y estar atentos a noticias como la de Apple, por la cual en su fábrica, una de sus más importantes fábricas en el mundo, y concretamente ahí en China, pues han tenido que suspender o reducir la producción precisamente como consecuencia de los confinamientos. ¿Y el petróleo? Vemos todo este vodevil que se está montando con el precio del tope máximo del petróleo al que se le puede comprar. Rusia ha dicho ya esta mañana que ni nada de nada, que ni eso, y veremos si no corta otras cosas. Refinerías, está intentando nacionalizar Italia la de Sicilia, quitándosela a Lukoil, y el petróleo, que vivió una jornada fuerte de caída también por COVID-0, hoy, sin embargo, recupera porque la OPEP, que se reúne el fin de semana, frente a lo que decía Wall Street Journal de que quería ampliar, parece que quiere reducir otro 500.000. En ese escenario, ¿qué hacen inversor en ese entorno tan ya ni buca, ¿no? Sino el siguiente estadio? Es un vodevil, como bien defines. Lo que va a ocurrir es que cualquier medida en la cual Occidente, por decirlo de alguna manera, intente ampliar la producción o tome medidas contra Rusia, se va a ver contrarrestada por medidas por parte de la OPEP+. La OPEP+ es precisamente la OPEP incluida Rusia, que es, por cierto, el segundo, creo recordar, productor mundial, y por lo tanto, y que además, como Arabia Saudita está haciendo este papel de voy a utilizar esta situación para obtener cosas de Estados Unidos, por ejemplo, la inmunidad para su principal dirigente en el asunto de Jamal Khashoggi, del periodista, y otras cosas de política, pues estamos ahí en este tira y afloja. Al final, lo que ocurre aquí, yo dudo que el petróleo pueda subir mucho y por un motivo muy sencillo. Al final, no es por las sanciones, pero no tiene mucho que ver, porque las sanciones se saltan. Es decir, si hasta la Unión Europea está advirtiendo a sus propios miembros, no ya a países terceros, sino a sus propios miembros, de que cumplan esas sanciones y que si no les va a multar, etcétera. Imagínate fuera, imagínate en países que no han firmado esas sanciones. El petróleo fluye, los rusos lo venden a países terceros o por intermediarios y luego eso sale al mercado más caro, pero al final hay oferta de petróleo y Rusia está interesada en sacar el suyo y sale. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el mercado yo creo que va a estar en general bastante bien, digamos, abastecido. Y luego hay digamos, otra cuestión importante.
y es que al final lo que va a funcionar para reducir la demanda de petróleo no es precisamente la debilidad económica occidental, es decir, al final todo este tejemaneje, todo este conflicto, lo que lleva es a una recesión. Esto ya lo estamos viendo, con seguridad se producirá, en mi opinión, en Europa y muy probablemente también en Estados Unidos. Entonces, al final, la recesión reduce la demanda de energía, reduce la demanda de petróleo y eso es lo que es curioso. Al final no serán las sanciones, será crear una recesión en Occidente lo que hará que Rusia venda menos petróleo, pero no las sanciones. Pero en resumidas cuentas tenemos, y yendo a lo que importa en este caso, que es el precio del petróleo, tenemos abastecimiento porque Rusia se salta con relativa facilidad las sanciones y tenemos además una menor demanda por el debilitamiento económico occidental y global como consecuencia. Por lo tanto, en ese contexto veo difícil que el petróleo suba mucho de precio. Bueno, ¿tenéis ya clara la estrategia en Next Step Finance para 2023, para este fin de año? ¿Tienes ya clara, Víctor, cuál es la estrategia a seguir en un momento que es muy complicado? Decía Fidelity, policrisis. Bueno, cierto, también es cierto que esta policrisis, que sí, el otro día me preguntaban sobre esto, pero a ver, si existe esta policrisis, ¿por qué ha bajado la bolsa este año? Por la policrisis, anticipando es decir, en gran medida esa policrisis que anuncia Fidelity realmente la conocemos todos desde hace meses. Es decir, ¿quién no sabe en el mercado? Si lo sé yo, pues lógicamente lo sabrá la mayoría del mercado que hay una posibilidad muy alta de una recesión. ¿Y quién no sabe que hay una guerra en Ucrania? ¿Y quién no sabe que hay unas sanciones como consecuencia de esa guerra que hacen polvo a la economía? ¿Y quién no sabe que hay inflación? Es decir, que todo esto, si la bolsa está bajando todos estos meses, ha sido ya en anticipación a lo que estamos viendo y viviendo ahora. Dicho esto, estrategia es estrategia, es decir, no vamos a entrar, sí tenemos esa estrategia preparada, lógicamente estamos mirando siempre hacia adelante y esa estrategia está preparada porque es estrategia, es decir, va a los grandes elementos, es decir, bajará o no la inflación, no sabemos cuánto, pero bajará o no, o cuánto subirá, pero sí tenemos una idea bastante clara, por no decir, bueno, bastante clara, de hacia dónde puede ir. ¿Qué tipo de sectores, activos y países lo pueden hacer mejor? Hombre, no tenemos esa bola de cristal porque nadie la tiene, es cierto, pero eso de que no tengo la bola de cristal no debe ser una excusa para no tener una estrategia, que es lo que ocurre la mayoría de las veces. Los mercados no son una bola de cristal, son un cálculo de probabilidades. Entonces nosotros ya podemos establecer a día de hoy probabilidades respecto a los activos, sectores y países que mejor lo pueden hacer en el año que viene. Por lo tanto, como estrategia, no como táctica, sí tenemos bastante clara esa estrategia. Dicho esto, y acabaré con una anécdota de Mike Tyson. Le preguntaron, bueno, ¿y tú cuando sales tienes una estrategia al ring? Y dijo, bueno, tengo una estrategia hasta que recibo el primer puñetazo, ¿no? Bueno, pues aquí también habrá que tener, lógicamente, cierta cintura, porque un buen estratega tiene cintura. Cosa que, por ejemplo, no se puede decir de la Unión Europea, que ha empezado en este lío en el que estamos de una manera y en ningún momento ha tenido la cintura de buscar soluciones que dañen menos nuestra economía. Pero esa ya es otra historia. ¿Y cómo? La duda es cómo se lo comunicáis a los clientes, ¿no? En un momento como el actual, como una rotación de carteras, como un cambio en el outlook, ¿cómo se lo comunicáis a los clientes? Bueno, el modelo de Next Step, y en esto, digamos que cuando vino el COVID nos pilló bien situados, porque el modelo de Next Step precisamente es hacer o crear un servicio de asesoramiento que el cliente no tenga por qué desplazarse en ningún momento. O sea, nosotros antes de que viniera el COVID ya teníamos pensados este tipo de contacto virtual que estamos usando ahora. Los cambios que efectuamos, pues el cliente ya estaba planeado y así ocurre, recibe un vídeo en el cual quien suscribe, el director de estrategia, les explica por qué del cambio, luego abajo está explicado qué es lo que tienen que hacer, o sea que de alguna manera esto ya entra dentro de nuestro modelo, igual que tenemos un modelo en el cual pues ni tampoco necesariamente todos los empleados tienen que estar en la oficina. O sea, estaba pensado ya en este sentido. ¿Cómo se comunica? Bueno, pues la estrategia general, aquí hay un informe trimestral y ese informe trimestral habla de estrategia a 3 meses vista y en este caso concretamente pues el próximo hablará a un plazo mayor. Por supuesto, hacemos jornadas
para nuestros asesorados en las que lo explicamos, y luego cuando llegan los momentos de realizar los cambios, y algunos ya los estamos realizando ahora, por ejemplo en renta fija, pues en ese caso se comunica a través, como digo, una notificación que consiste en un vídeo. Luego debajo del vídeo, una vez se ve el vídeo, aparecen los cambios a realizar. Es decir, y esos cambios son personalizados. Es decir, nuestro algoritmo detecta qué es lo que hemos recomendado a ese cliente anteriormente. Por lo tanto, si le hemos recomendado tanto en renta variable con estos fondos concretos de estas entidades, se le va a recomendar el cambio pensando en esas entidades o en las que con las que esté trabajando, y la cartera que se le ha recomendado. No es una cosa genérica, va perfilada y tiene en cuenta con qué entidades está trabajando el cliente, porque una característica importante de cómo trabajamos nosotros es que no obligamos a nadie a cambiar de banco. Nosotros nos dicen, trabajamos con estas entidades, y nosotros nos ponemos en los zapatos del cliente y le decimos lo que haríamos si estuviéramos en su lugar en esas entidades. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González. Es momento importante para el cliente, para estar pendiente del teléfono, para estar pendiente de qué hacer de cara al fin de año, porque este es un buen momento también de empezar a ver si hay que rotar. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día y buen negocio. Igualmente, José Antonio. 9:43 de la mañana. Ojo, porque Gazprom y China estarían discutiendo a estas